Buenas tardes a todos. El tema que nos toca hoy es el de accidentes por animales ponzoñosos. Sobre todo vamos a hablar de los accidentes producidos por arácnidos, conocidos estos accidentes como aracnoidismos. Podemos decir que aracnoidismos son los eventos producidos eh, o los accidentes producidos por arácnidos, incluidos arañas y escorpiones. Si el cuadro clínico es producido solo por arañas o solo por una araña, también se le puede llamar araneísmo. Principalmente vamos a hablar de los cuadros clínicos de importancia clínica para el humano, que son el loxocelismo, el latroectismo, el accidente producido por la araña licosa o el género licosa o araña lobo, y el foneutrismo. En orden de frecuencia sería el latroectismo el primero, ¿sí? En nuestra provincia, produciendo el 50% de los casos, seguidos por el loxocelismo. En realidad los cuadros más importantes clínicamente hablando y que vemos muy frecuentemente en urgencias son los dos primeros, el latroectismo y el loxocelismo. Empezando por el loxocelismo, bueno, el accidente es producido por por un género de arañas llamado loxoceles, como pueden ver en el mapa. Según el tamaño de las estrellas que se ven, es la frecuencia de accidentes en cada región. Principalmente tenemos los mayores casos se producen en Perú y Chile, seguidos por Argentina y Brasil. Lo importante, bueno, de esto, por ejemplo, los accidentes producidos en Perú son muy importantes porque el veneno de esta araña en esta zona, debido al calor, a veces la desecación, es mucho más severo. Bueno, la araña es una araña que la vamos a encontrar principalmente en la región andina, como vimos en el mapa. Es conocida también como araña violín, araña marrón o reclusa parda, araña de los cuadros, también conocida, nosotros acá en Mendoza le decimos la araña de los cuadros. Es una araña, son arañas cazadoras, generalmente viven en zonas oscuras, en sótanos, detrás de los cuadros, dentro de la ropa apilada en los percheros, en los zapatos. ¿Sí? Son nocturnas y no son agresivas. Generalmente los accidentes se producen porque nosotros invadimos su espacio. Sobre todo, por ejemplo, cuando les gusta los lugares cálidos, entonces generalmente ven ropa colgada o los zapatos y se meten en la zona, y cuando nosotros usamos o vamos a colocarnos esas prendas o los zapatos, se produce el accidente. Como ven, la araña es de tamaño mediano, de color pardo o marrón, a veces hasta casi naranja oscuro. Característicamente, para hacer el diagnóstico epidemiológico, eh, lo más importante es que vamos a ver, por lo cual le llaman araña violinista, de donde sale el nombre, un violín invertido, si ustedes pueden llegar a ver en el cefalotórax. Y la otra característica principal es la disposición de los ojos, que es en forma de semicírculos, con tres pares de ojos, con la concavidad hacia la parte posterior. ¿Mm? Otra cosa importante, son arañas de telas, la tela que producen es una tela irregular de tipo algodonoso. Mayormente las arañas peligrosas, hablando peligrosas clínicamente, que producen cuadros clínicos peligrosos, producen este tipo de telas de araña. No son las telarañas típicas con formaciones geométricas perfectas. Bueno, acá para que vean nuevamente cómo es la disposición de los ojos, el violín invertido, ¿m? Como se ve en una microfotografía,
cómo está el cuerpo cubierto por pequeños pelitos. ¿Mm? Y acá vemos esquemas de los tipos de arañas peligrosas, no todos peligrosos, pero los tipos de arañas que vamos a ver acá en Mendoza, sobre todo el Loxoceles, como vamos a ver tres pares de ojos en forma de semicírculo. Después tenemos la Latrodectus, que es la otra que vamos a hablar enseguida, que son 4 pares de ojos en forma de 2 filas, una superior e inferior, la Foneutria, donde vamos a ver 4 pares de ojos, ¿sí? En disposición con dos pares en los extremos y un par y 4 ojos en el centro. Hablando del veneno de la araña Loxoceles, vamos a ver que el veneno está formado por distintos componentes. El componente principal es la esfingomielinasa D, que es la que produce el cuadro clínico, que conjuntamente con hialuronidasas, proteasas y colagenasas producen una liberación de interleuquinas y citoquinas, activación de complemento y alteración plaquetaria con migración de los polimorfos nucleares, produciendo una coagulación intravascular de la microcirculación con alteración de la membrana eritrocitaria, produciendo hemólisis. Este cuadro se va a traducir a nivel de la piel en una placa tipo marmoria o olivedoide, como le dicen en Chile, con un intenso dolor. Ahí vamos a ver un esquema de cómo se produce la cascada cuando se ingresa por la picadura del ejemplar, ingresa a través de la piel el veneno, donde se produce una serie de eventos produciendo aumento de selectinas que van a llevar a la migración de neutrófilos, liberación de citoquinas y quimioquinas que van a producir la inflamación, alteración de la cadena de coagulación y agregación plaquetaria, produciendo microtrombos en la microcirculación, con isquemia a nivel de la piel y coagulación intravascular diseminada, que en conjunto con la activación del sistema de complemento y la nefrotoxicidad y la abdominólisis pueden llevar al otro cuadro grave, que es la insuficiencia renal. Pero toda esta cascada lleva al cuadro más frecuente, que es la lesión dermonecrótica con inflamación local y daño tisular. El cuadro clínico aparece generalmente desde que se produjo la picadura. El dolor puede llegar a aparecer entre 2, 4 hasta 12 horas después. Por eso generalmente cuando el paciente viene a urgencias a vernos por el cuadro, ya viene con la lesión evolucionada, ¿sí? Con edema, tumefacción y la placa marmórea olivedoide, ¿sí? Que en 2 o 3 semanas evoluciona a necrosis, a una placa necrótica y luego se transforma en una úlcera. La recuperación generalmente es entre 3 a 6 semanas o a veces meses si la úlcera es muy grande. Los dos cuadros que producen el envenenamiento por este género de arañas son dos. Uno es el luxocelismo cutáneo, que es el más frecuente, gracias a Dios, entre el 85 y el 97%, y el otro es el luxocelismo cutáneo visceral, que se produce aproximadamente en el 16% y que lleva a un cuadro sistémico severo con hemólisis e insuficiencia renal aguda que puede producir el óbito. Si vemos acá, es un esquema, un cuadro, ¿sí? En forma de tabla, donde vamos a ver cómo se van manifestando y la duración de todos los síntomas que hemos nombrado, ¿sí? Hasta la cicatrización por segunda intención, que puede dejar una cicatriz hipotrófica para toda la vida. Pero este cuadrito nos ayuda mucho para ver cómo evoluciona el cuadro en sí. Acá tenemos algunas imágenes de ejemplos de que hemos visto nosotros en nuestro hospital, donde podemos observar la placa marmórea o olivedoide en distintas zonas. Como vemos, es una placa muy
por ejemplo, este es el mismo, la evolución de esta lesión, esta es la lesión evolución de esta. Si vemos acá vemos un poco más indefinido la placa, pero con el paso de las horas se va localizando específicamente en forma de mapa, y eso generalmente por debajo de la lesión vamos a palpar una induración con dolor muy intenso, que es lo más característico. Acá vemos otra lesión, también bien marcada en tipo de mapa, ¿sí? De otro tipo de placa libedoide. Y acá quería mostrarle que a veces, si la picadura es producida en otros lugares, y se ve también frecuentemente, porque como les dije, tiene que ver, por ejemplo, con la postura de ciertas prendas. Por ejemplo, acá vemos una lesión a nivel facial que se produjo a nivel del párpado y no vemos la placa marmórea. Generalmente este cuadro también se ve frecuentemente y se ve un abotagamiento en la facies, un edema facial generalizado con dolor en la zona, pero lo que no vemos es la placa marmórea. Y acá en esta lesión que se ha producido en el lugar interdigital, que se puede confundir, en realidad cualquiera de los cuadros, salvo estos que son muy típicos, se pueden confundir con lesiones infecciosas tipo celulitis comunes. Hay que tenerlos bien en cuenta y hacer muy bien el interrogatorio para llegar al diagnóstico. Aquí vemos otro cuadro, también una evolución. Si vemos la placa marmórea iniciándose con un eritema, es muy común a veces ese eritema que se puede propagar en todo alrededor de la placa o hacerse en forma generalizada. Y como vemos acá ya se ha producido unas 2 semanas después ya la placa marmórea, la placa necrótica, que esto después se va a perder y se va a formar la úlcera, ¿sí? Más o menos el periodo de evolución de toda la lesión desde la picadura es más o menos hasta 1 mes, 2 meses si la lesión es muy grande. La lesión va a depender principalmente del veneno que justamente tenía el ejemplar en ese momento, si había comido o no había comido, si estaba deshidratado o no estaba deshidratado, porque si el veneno está deshidratado es mucho más potente. Y hablando del otro cuadro que produce este género de arañas, que es el cuadro víscero-hemolítico o cutáneo visceral, también llamado cutáneo visceral, que se produce alrededor de las 24 a 36 horas después de la picadura, que se produce con lesión cutánea, sí, pero la lesión cutánea, si el tamaño de la lesión cutánea no nos va a dar a pensar que se va a producir, porque a veces vemos, por ejemplo, en la lesión que vimos en la foto anterior, que es una lesión grande, eso no nos va a dar el pronóstico del cuadro, a ver si va a manifestarse o no el cuadro víscero-hemolítico. Puede ser una lesión muy chiquita y producirse lo mismo el cuadro víscero-hemolítico. Y este se caracteriza por, en 24 a 36 horas desde la lesión del accidente, puede empezar con fiebre, escalofríos, palidez progresiva, orina oscura, ictericia y un cuadro multisistémico, un fallo multisistémico con insuficiencia renal que puede llevar al óbito. Este cuadro generalmente tiene que ser manejado principalmente en UTI, porque puede llegar a producir el óbito. Bueno, y con respecto al tratamiento, generalmente se usa actualmente en sí, en los países que vimos al principio son los que más frecuentemente tienen casos, se está dejando de usar el suero antiarácnido debido a que, como les manifesté, que se produce el cuadro, generalmente con el dolor aparece horas después de la picadura y el paciente puede llegar a veces hasta consultar al otro día de la lesión cuando él siente el dolor.
generalmente, como el suero es un suero, son sueros heterólogos los usados como antiveneno en estos cuadros, y hay riesgo de reacción anafiláctica severa. En estos países, por ejemplo en Chile, en Perú, el suero, salvo que el paciente aparezca muy tempranamente, se está dejando de usar, ¿sí? Pero si lo tuviéramos que usar en la lesión cutánea o en el cuadro cutáneo, se pueden llegar a usar. Nosotros actualmente usamos el suero producido en el Instituto Malbrán, donde se colocan 5 ampollas en la zona cutánea, y si el cuadro o se sospecha el cuadro visceremolítico, en realidad se colocan 10 ampollas. Como dice acá en estas observaciones, que es muy importante, que el antiveneno específico ha demostrado ser eficaz cuando se administra dentro de las primeras 36 horas de ocurrir la picadura. Si se coloca después, generalmente a veces los pacientes vienen después o vienen asustados, en realidad no tiene efecto, el efecto que nosotros necesitamos, y sí aumenta el riesgo eh, de reacción anafiláctica. Vamos al segundo cuadro, al segundo caso, el producido por el género Latrodectus, llamado latrodectismo cutáneo. Como ven, acá tenemos un ejemplar. Este ejemplar es una Latrodectus geometricus, que produce un cuadro semejante al latrodectismo que nosotros conocemos, pero no es tan importante, ¿no? Vamos a ver que acá vemos otro ejemplar. Este es el ejemplar más conocido, que es que es producido por la famosa viuda negra, que el color negro azabache brillante. Y lo más importante a tener en cuenta, generalmente, que este género se caracteriza por, en la parte ventral del abdomen, tener una manchita roja en forma de reloj de arena. Es muy importante porque eso nos da el género de la araña. Y como vemos, la disposición de ojos, que son los 4 pares de ojos en 2 filas, en el cefalotórax. Los distintos especies que hay acá en Sudamérica. En Argentina la más famosa es la Mactan, que sería esta. En Colombia tenemos la Curacaviensis o la Geometricus, que vimos un ejemplar en la foto anterior. Es llamada viuda negra o viudas, arañas del rastrojo o rastrojeras también. Eso nos va a indicar dónde la podemos encontrar y dónde se van a producir los accidentes. Generalmente son peridomiciliarios, en la hojarasca, o acá en el Mendoza los accidentes se producen mucho en los viñateros cuando están podando o atando la viña, que son los que más vemos generalmente nosotros en urgencia. La araña también se encuentra en lugares oscuros, podemos encontrarla en establos, caballerizas también, ¿sí? Es una araña peridomiciliaria, los accidentes se producen peridomiciliarios. Eso es muy importante para el interrogatorio del paciente cuando llega. A diferencia del cuadro anterior, que generalmente son dentro de la casa, dentro del hogar, asociado a prendas de vestir, zapatos, etc. Como todos los artrópodos, o mayormente, los arácnidos no son una excepción. La hembra siempre es mucho más grande que el macho. Acá se ve en este ejemplar el color muy típico, azabache brillante, con el típico reloj de arena que nos da el género, ¿bien? En la zona ventral. Las telarañas también son grandes, son algodonosos e irregulares y siempre cerca del piso. Eso es importante. Eso nos indica dónde podemos tener accidentes. El veneno, también formado por distintos componentes, pero el principal componente, el que produce el cuadro clínico, es la latrotoxina, que produce una secreción masiva de neurotransmisores con salidas de cationes de las células. Además tiene péptidos que potencian la bradykinin y puede producir el cuadro típico, que es una parálisis neuromuscular de tipo espástica.
O sea que es un cuadro bien neurológico, a diferencia del cuadro anterior, donde veíamos principalmente un cuadro cutáneo. Acá, en este cuadro clínico, no vamos a ver, a veces, muy raramente vamos a ver la lesión de la picadura de la araña, porque en realidad el diagnóstico tanto del cuadro anterior como este son clínicos, porque muchas veces nos traen algún ejemplar de araña que encontraron, que no es la que les picó específicamente, y lo traen aplastado, pisado, y no podemos hacer el diagnóstico a través del ejemplar. Es muy raramente que traigan el ejemplar que les picó. Pero bueno, en realidad el diagnóstico es clínico por cómo se manifiestan los síntomas. Ahí vemos otras componentes del veneno, pero tengan en cuenta que el principal es la latrotoxina. Y se produce el cuadro, que se caracteriza por un síndrome miopático hipertóxico, que comienza 15 minutos a 1 hora después de la picadura, que puede producirse con calambres musculares, con inicio en el sitio de la mordedura y propagación en ondas al resto del cuerpo, ¿sí? Con una fase característica de la fase latrodectísmica, con diaforesis, a veces edema, citosis palpebral, conjuntivitis, rinitis, pseudotrismus y compromiso sistémico, generalmente con cuadros cardiovasculares como hipertensión, arritmias o neuromusculares, contracturas musculares generalizadas. Puede llegar a producir una insuficiencia renal y trastornos del sistema nervioso central y respiratorio. Si a este cuadro, sin hacer nada, sin colocar el suero antiarácnico específico, puede ceder en forma espontánea entre las 24 y 48 horas. Lo importante es que en este tipo de accidentes el suero es muy importante porque se coloca y el cuadro revierte mágicamente, automáticamente, como si nunca hubiera pasado nada. Ahí vemos una fase electroestísmica, donde vemos el edema palpebral, a veces tosis palpebral, un edema facial también. Esto se puede traducir también en contracturas musculares de tipo, sobre todo a nivel abdominal y lumbosacro. En realidad el cuadro, cuando el paciente nos llega a la guardia o a urgencias, vamos a ver las molestias a nivel lumbar o lumbosacra, con dolores lumbares intensos que se pueden traducir a nivel también de músculos abdominales y llegar a producir el famoso abdomen en tabla y confundir con cuadros quirúrgicos. Ahí vemos que se puede dar en grado leve, moderado o severo. Como ven, el grado leve puede ser asintomático con dolor local a nivel de la picadura, a veces fasciculaciones musculares, pero el paciente está hemodinámicamente estable. No es necesario colocar a veces el suero antiarácnido, podemos poner hielo local y algún analgésico, a veces se le coloca gluconato de calcio para mejorar un poco el cuadro. En el cuadro moderado ya el dolor muscular ya es referido al tronco, sobre todo a nivel lumbosacro con espasmos musculares, diaforesis local, ¿sí? Y acá ya necesitamos sí o sí colocar el antiveneno, al cual podemos agregar benzodiazepinas y opioides para el dolor y gluconato de calcio. Nosotros hemos tenido épocas donde el suero antiarácnido no estaba presente, no había en el país, y bueno, manejamos esos cuadros principalmente de forma sintomática con benzodiazepinas y gluconato de calcio, y teniendo presente o signos de alarma a nivel cardiovascular, porque muchos pacientes hicieron cuadros hipertensivos y arritmias. Y bueno, y el cuadro severo, donde ya tenemos el dolor abdominal intenso, con abdomen en tabla, escapes hipertensivos, podemos llegar a tener priapismo con lumbalgia severa y diaforesis. Y acá a veces entre 1 y 2 ampollas recién van a revertir el cuadro. Pero lo importante de este tratamiento con el suero antiarácnido es que el cuadro revierte en forma mágica, como si nunca hubieran
tenido nada o nunca les hubiera picado nada. Como vemos, el tratamiento, generalmente tenemos dos fabricantes, el suero antiarácnido producido por el Instituto Malbrán y el producido por el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos actualmente este suero y vemos la cantidad de ampollas que se usan dependiendo del cuadro. Bien, generalmente con una ampolla, hemos llegado a poner 2 ampollas, pero con una ampolla revierte mágicamente. Vamos a otro cuadro que es mucho más severo que el anterior, pero gracias a Dios esta araña no se encuentra en nuestra provincia, solamente de manera accidental, que viene con los camiones del norte asociado a los cachos de banana, ¿sí? Por eso también llamada la araña bananera o pico colorado como le dicen en Brasil. Es característica de una araña de tamaño importante. Como ven, la disposición de los ojos que nos da a veces el diagnóstico epidemiológico es 242, y lo más importante es los quelíceros generalmente son de color rojo, por eso los brasileños le llaman la araña pico colorado. Pero esta es una araña, a diferencia de las otras dos que nombramos, es una araña agresiva, ¿sí? Generalmente si te acercas te ataca. Y vemos ahora en algunas fotos la posición que adapta para atacar. Generalmente no tejen tela, son cazadoras y directamente van sobre la presa. A veces se alimentan de pequeños mamíferos. Su veneno es muy tóxico, es muy neurotóxico y produce un cuadro grave. Como ven, en realidad la parte fisiopatológica del veneno, la acción fisiopatológica es muy parecida a la araña Latodectus, pero mucho más severo. También puede dar cuadros de tipo leves, moderados y graves. Los leves dan un dolor inmediato y rodeado a todo el miembro afectado con parestesias e hiperemia. Puede haber el cuadro moderado, ya se asocia a cuadros sistémicos con taquicardia, cuadros hipertensivos, agitación, vómitos y alteraciones visuales, y el grave con hipertonía muscular, priapismo, a veces shock y edema agudo de pulmón. Como ven en la foto, se ve la araña arriba de un banano para asociarla generalmente por donde vienen acá o llegan acá a Mendoza. El antiveneno de esta araña actualmente no lo tenemos nosotros. Hemos tenido en otras oportunidades, pero acá en Mendoza ahora no tenemos. Es producido por el Instituto Butantan de San Paulo, en Brasil, y esta es la manera de uso. Generalmente los sueros antiarácnidos son de la vía de elección de colocación, es la vía intravenosa. Bien, en los cuadros moderados y graves se ponen entre 2 y 10 ampollas. Ahí ven bien el cuadrito. Y la cantidad, con respecto a los anteriores cuadros clínicos producidos por las otras dos arañas, la cantidad de suero que se coloca tanto en adultos como en niños es exactamente igual. No disminuye la cantidad de ampollas que se colocan por ser niño, porque en realidad lo que hace el suero es inhibir en partes por millón la acción del veneno en sí. Bueno, y ahora vemos otras arañas que vamos a ver también muy frecuentemente. La araña corredora, la araña de jardín, que no producen cuadros clínicos importantes. Esta la vemos generalmente en los jardines, en el parque, podemos encontrarla. Son las famosas corredoras o jardineras, o arañas lobos también conocidas. Son parientes cercanas de las tarántulas.
Ahí vemos, esta es la que generalmente vemos en Mendoza principalmente. Y el cuadro en realidad pueden llegar a producir un cuadro eritematoso con una flictena de color de transparente, ¿sí? A diferencia de la Loxoceles, de la araña Loxoceles, que puede llegar a producir una lesión ampollar de tipo hemorrágica. Puede ser doloroso, pero realmente el tratamiento es más que nada antihistamínicos y podemos usar o no antibióticos, depende si hay una sobreinfección. Otras arañas acá en Cuyo que podemos ver, y generalmente tenemos que tener en cuenta eh, el mimetismo que se produce en los artrópodos y en el reino animal. ¿Sí? Esta araña realmente no tiene trascendencia clínica, pero la vamos a ver intradomiciliaria y se parece mucho al género Loxoceles. Es la araña Citodes torácica, también llamada araña camello o araña escupidora. Tiene la disposición de los ojos también muy parecidos a la araña Loxoceles. Se diferencia por esto, principalmente por el cefalotórax, que parece que tuviera una jiba, por eso también llamada araña camello. Otras arañas que vamos a ver en Mendoza y que se caracteriza por el mimetismo es la alpaida, que la alpaida se mimetiza con la araña Latrodectus, con la viuda negra. Se parece mucho, no produce un cuadro clínico importante, salvo que introduzca, como la anterior, que introduzca alguna bacteria y que produzca una celulitis, pero en realidad el cuadro específico no tiene, es un cuadro general como una picadura más. A veces una picadura de hormiga, una picadura de abeja o avispa puede ser más grave. Y otras arañas que vamos a ver, generalmente a veces corriendo por la calle, en la montaña, es la araña gramostola, también llamada araña pollito. Nosotros las conocemos más que nada por la araña pollito. A veces cruzan la calle, son grandes. No producen un cuadro clínico severo, su picadura no es importante, puede llegar a producir una infección nada más. Y otra característica de esta araña que tiene estos pelitos en el cuerpo que pueden producir reacción alérgica. Pero en realidad la araña no produce un cuadro clínico severo. Bueno, y terminando con las arañas, empezamos con otros cuadros y otros arácnidos que producen miedo en la gente y en todos, ¿sí? Que son los escorpiones o alacranes, que es indistinto el llama, porque a veces dicen que el escorpión es uno y el alacrán es otro. No, en realidad es indistinto cómo se los nombra. Los escorpiones son iguales que los alacranes. Gracias a Dios en Mendoza, en realidad muy raramente hemos tenido casos por escorpiones peligrosos. Los que vemos principalmente en Mendoza no son peligrosos, producen lesiones dérmicas, sí pueden introducir una bacteria y producir alguna infección a nivel dérmico, pero en sí cuadros clínicos importantes es muy raro. Sí hay una especie, un género en realidad, un género de especie que tiene importancia clínica. Ha habido muy poquitos casos acá en Mendoza. Generalmente lo vemos mucho más al norte y al este, pero los alacranes acá en Mendoza no producen cuadros clínicos importantes, ¿sí? Es importante tener en cuenta para saber la diferencia entre los escorpiones peligrosos y los no peligrosos. Generalmente los no peligrosos, como el género Botrurus, es que, vamos a ver, en la pinza es gordita, si ustedes ven son cortitas y gorditas, ¿sí? Y el telson, ¿sí? Es redondito, bien bonito y no tiene una apófisis que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es el escorpión peligroso al que hay que tener en cuenta. Que si vemos, las pinzas son alargadas, finas, el color es un poquito más claro. Bien, como ven, la pinza es bien alargada y el telson, si ustedes lo ven, tiene un pequeño apófisis. Por supuesto que ninguno de nosotros se va a poner a
a observar si tiene o no el apófisis, pero esto es más que nada diagnóstico epidemiológico después de algún accidente. El cuadro clínico de este escorpión es muy severo, se parece mucho al atroectismo o al foneutrismo, ¿sí? Es bien neurológico. El veneno actúa sobre los canales de sodio y calcio, altera la polarización de las células excitables, con liberación de neurotransmisores en forma masiva, sobre todo acetilcolina y catecolamina, produciendo un cuadro muy parecido al atroectismo. También da cuadros leves, moderados y graves. El grave sobre todo se caracteriza por excitación psicomotriz, con cuadros cardiovasculares como taquicardia, cialorrea, rinorrea, crisis de sudoración, taquicardia que pasa a bradicardia, puede haber vómitos incoercibles, un síndrome de estrés respiratorio y puede llegar al edema agudo pulmonar y la insuficiencia renal aguda. Pero bueno, son cuadros neurotóxicos, son cuadros neurológicos principalmente, con estos síntomas, se parecen muchos, un poco más severos, por ejemplo el de la araña foneutria o el del escorpión Titius, ¿sí? Que son cuadros que pueden ser severos. Y el tratamiento principalmente, específicamente es el suero antiescorpiónico, pero siempre hay que agregar limpieza de la herida, si es posible uso de antibióticos si vemos sobreinfección, analgésicos. Tanto como en este cuadro como en los anteriores, los corticoides no tienen una función específica demostrada, que tengan una acción específica en el tratamiento, pero generalmente se usan más que nada como antiinflamatorios. Bueno, eso es todo. Aquí les dejo la bibliografía donde ustedes pueden leer, viendo, ampliar la charla, ¿sí? Tenemos una guía acá hecha en Mendoza, muy buena, y la guía de Nación, que también está muy bien especificada, los tratamientos y los cuadros clínicos. Pero la guía de Mendoza es muy buena para que la lean. Así que bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos después en las preguntas.